Y no se preocupe, no pasa nada. No pasa de aquí, ¿verdad, chicos? Eso es. Katy, ahora sí se ve la luz prendida. Sí, profe, es que estaba haciendo tarea. Eso es. Muy bien, chicos. Entonces, si gustan, pueden ya apagar su cámara y vamos a continuar. Muy bien, ¿qué fue lo último que vimos la clase pasada? ¿Qué será lo que hayamos visto, chicos? No se acuerdan qué vimos. Hijo, no puedo creerlo. ¿Cuál habrá sido el tema, chicos? ¿No se acuerdan? El tema fue Estado de Derecho. Yo no estuve en Estado de clase, pero vi Derecho. Pero se conectó y vio el video, ¿verdad, María? después de días, pero sí. Bueno, pero lo tiene presente, sabe que vimos Estado de Derecho, ¿verdad? Eh, Sí. muchas gracias. Respecto a eso, ¿quedan claros los fundamentos del Estado de Derecho, chicos? Recuerden que hay cuatro pilares que fundamentan la idea de que exista un Estado de Derecho. Si se los pregunto ahorita, ¿me los pueden responder bien? Y no es hipotético, es pregunta, porque muy probablemente sea pregunta de examen. ¿Me podrán responder los pilares bajo los que se sustenta el Estado de Derecho? Ay, no, profe, yo no me acuerdo. No se acuerda, no me diga. ¿Por qué? Ah, es No, que no. me acordaría No, más si hubiera ¿quién? estado en la clase completa, pero ahorita como que Ah, la vi, pero no lo asocié. es que pasó que el Michi le hizo la maldad, ¿verdad? Sí, y como que de ahí me perdí en la clase, luego vi el video y aún así no me quedó claro. Ok. Katy, ahorita lo repasamos. Fernando, María, Ramiro, Daniela, Olivia, ¿qué se acuerdan del Estado de Derecho? ¿Qué se acuerdan? No sé, profe, no entré. Me diga eso, Olivia. No puedo creerlo. Estaba trabajando, profe, Fer- una gran culpísima. ok, está bien. Comprendo. Fernando, No ¿se era, acordará? A ver, dígame. no eran nada más tres pilares. Mm, Eran cuatro. Ahorita los vemos, no se preocupen porque veo que se les han olvidado. El Dice primer, Daniela. Ajá, dígame, María. primacia de la ley o algo así se refería. Ajá, El ajá. segundo, garantía jurídica. Y el tercero, que yo Mm, pensé que nada más eran tres, algo se relacionaba con la división de poderes. ujú. Y ya, creo. Pensé que nada más eran esos tres. Va bien, María, pero sí le falta uno. Daniela publicó algo, ¿nos puede decir, nos los puede explicar, Daniela, por favor, si es tan amable, que yo sé que sí lo es? Daniela, hola. Oh, Daniela no puede hablar, ¿qué pasará? Y no me haga eso. Ok. Ah, caray, ¿quién se fue? Katia, Fernanda. Fernando está. Ramiro. Ah, ya. Si quiere puede apagar su cámara, Ramiro. Ramiro.
Tiene la cámara prendida, Ramiro. Eso es. Muy bien, les decía que básicamente, y por algo, este tema es algo importante. El Estado de Derecho, pues básicamente se sustenta en la idea de que ninguna persona está por encima de la ley. Pero si vamos a ver específicamente los pilares bajo los que sustenta la idea del Estado de Derecho, el primero es, como decía su compañera, la primicia de la ley como reflejo de la voluntad popular, es decir, que las leyes que rigen a una sociedad, a un país, a un estado, a una comunidad, tienen que ver con lo que el propio pueblo, con lo que la sociedad ha acordado como algo, como una regla comunal. ¿Mm? Hablaba y les ponía el ejemplo de la poligamia, de que hace muchos años, pues era penada, era algo que se veía inclusive como un delito. Pero conforme ha pasado el tiempo, ya se le ha quitado pues ¿cómo decirlo? La etiqueta, el castigo de delito, porque ha sido un comportamiento más socialmente aceptado. Entonces, como ha sido socialmente más aceptado, pues se ha abolido el hecho de que pues ya no se ha visto como un delito. Otros más, por ejemplo, hablábamos de esclavitud. Hace algún tiempo, pues tener esclavos en muchos países, pues era normal, era lo más común. Pero conforme han abolido la esclavitud en muchos lugares, pues ya se le ve como algo ilegal, inclusive es un delito muy grave el tener sometido a una persona contra su voluntad y existen varias modalidades. Esa es la primicia de la ley como reflejo de la voluntad, que las sociedades conforme avanzan, evolucionan, van mostrando comportamientos que van acercándose más a lo aceptado o en algunos casos se van ajustando algunas conductas antisociales. El segundo pilar se encuentra en la garantía jurídica de libertades y derechos de todos los ciudadanos. ¿El mexicano a qué tiene derecho, chicos? Por ser mexicano, ¿a qué tendrá derecho un mexicano? ¿No saben a qué tienen derecho ustedes, chicos, por el hecho de nacer como mexicanos? A ver, vamos a ver en el chat. Dice Daniela al voto. Ok, eso siempre y cuando usted haya cumplido la mayoría de edad. Pero sabía que con el hecho de que usted nazca en el territorio mexicano, tiene derechos a los que no puede renunciar. Uno de ellos es el voto, sí, pero una vez que haya cumplido la ciudadanía o la mayoría de edad. En el caso de lo que un mexicano tiene derecho en el momento de que nace, pues justamente es a educación, a vivienda digna, a servicios de salud gratuitos proveídos por el Estado, a un registro, que en este caso sería el acta de nacimiento, a educación en el momento que va creciendo y desarrollándose, tiene derecho a educación laica y gratuita. Esas son las garantías jurídicas, las libertades y los derechos. Otro, bueno, usted decía el voto, otros derechos más, pues por ejemplo el de la libre expresión, el derecho a la libre práctica religiosa, el derecho a que usted puede comprar lo que quiera, cuando quiera, mientras esté legal el producto y mientras esté constituido de manera legal quién le vende ese producto, es decir, la competencia de libre mercado. Todo esto es a lo que usted tiene derecho por simplemente nacer en territorio nacional. Y ese es el segundo pilar que compone el Estado de Derecho, la garantía jurídica de libertades y derechos. El tercero es lo que usted mencionaba, la división de los poderes, dando relevancia al poder judicial. Si alguno de los otros poderes, en teoría, se quisiera pasar de vivo,
pues el Poder Judicial tiene la facultad o debería tener la facultad de también poder actuar y hacer algo contra ese otro poder que está rebelándose. Pero pues este pilar solamente lo vemos reflejado en que existen poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y el cuarto pilar, compañera, que es el que le faltó, es el de la total sumisión del Ejecutivo ante la ley. Este tiene un nombre específico y se le conoce como principio de legalidad o asunción del principio de legalidad, ya que como sabemos, nuestros presidentes son nuestros primeros ciudadanos, por ende, si algo sucede, ellos tienen que ser el primer gran ejemplo. Y como ejemplo de ello, pues está la aplicación de la ley. Entonces, en teoría, el Ejecutivo debe estar sometido al peso de la ley. Ese principio se llama o se le conoce como asunción del principio de legalidad y permite que la administración deba estar sometida al control también de ejecutivo y judicial. Quiere decir que el ejecutivo también puede aplicar o actuar en favor de la defensa de las leyes de nuestro país y de las garantías. De hecho, no sé si ustedes sepan, yo estoy seguro que sí, pero el presidente de la República es nuestro comandante en jefe, el comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas. Por ello es que en este principio de legalidad también se asume que él pueda administrar los recursos de nuestra nación para garantizar la libertad y los derechos de cada ciudadano. Pero eso sin olvidar que debe estar sometido también al peso de la ley. Esos son los cuatro pilares, chicos. ¿Dudas ahora sí? ¿Preguntas que tengan? Si se los pregunto, ¿los podrán contestar? Ojo, ese si se los pregunto es una pregunta tramposa, pero ¿podrán responderlo? Ok, creo que no, o no hay nadie o no me escuchan. Ok, ahora por último, para pasar al origen de dónde surge el Estado, les hablaba de los puntos específicos que se contemplan dentro de el concepto del Estado de Derecho. ¿Cuáles son estos puntos? Bueno, que la estructura formal de un sistema jurídico y las garantías liberales fundamentales a través de leyes generales aplicadas por jueces independientes. Es decir, la estructura formal jurídica de nuestro país debe ponerse pues en práctica a partir del ejercicio libre y autónomo de jueces que trabajen de manera independiente. Quiere decir que para aplicar justamente los principios del Estado de Derecho, pues debe de haber representantes legislativos que sean los que garanticen el ejercicio de las actividades pues de todos los ciudadanos, pero sobre todo el entendimiento de la sanción cuando estos pues actúan de forma pues poco razonable o poco aceptada ante una sociedad. Esto, chicos, es para entender una cosa. Cuando estuvimos hablando y viendo las diferentes instituciones sociales, les mencionaba que la institución religiosa era la encargada de crear algunos patrones o leyes, inclusive leyes, que como ciudadanos pues regulan nuestro comportamiento a nivel social. Estas las aprendemos desde nuestra familia. Económicamente pues también aprendemos algunas cuestiones, pero si la religión busca crear un
tipo de comportamiento modelo. ¿Qué pasa si socialmente una persona no acata funcionalmente estos, pues estos conceptos? Bueno, pues la iglesia no puede castigar, la religión es muy difícil que pueda castigar de manera muy objetiva una falta realizada. Por ejemplo, les mencionaba que pues dentro del orden religioso están los mandamientos de la ley judía. Estos pues ya saben, el no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio. Pero en ningún momento se nos dice cómo es que se va a sancionar a esa persona que lo haga. Desde un punto de vista social es muy difícil que haya una manera objetiva, porque si lo vemos desde la cuestión religiosa, el castigo dependerá de quien lo esté juzgando. Es decir, una autoridad eclesiástica te puede poner una pena dependiendo de lo que considere, pero una, no está basado en algo específico y dos, pues al final del día sigue siendo pues una cuestión muy subjetiva, muy de juzgar a la ligera algo muy complejo. Entonces, si la religión busca esta regulación del comportamiento, pero no puede implementar algo, es ahí donde entra justamente, chicos, el poder de la institución gubernamental, el poder sancionar al ciudadano cuando hace algo mal, cuando hace algo que no debería hacer socialmente. Dicho de una manera, la religión funciona de una manera maternalista y el Estado como algo paternalista, en el sentido de que pues la religión busca la guía, el consejo, busca el proceso de crianza de los individuos, de socialización, como ya hemos visto, pero para ejecutar las sanciones se escuda en el uso de pues las sanciones del Estado. Es ahí donde entra la importancia de la institución social, política, gubernamental, porque es la encargada de la impartición de justicia. Y es donde entra este concepto, donde entra la estructura formal del sistema jurídico. Les decía, si le confiesas a una autoridad religiosa, el castigo va a ir dependiendo cómo considere él, del estado de ánimo que esté manifestando en ese momento y de lo que digan las propias leyes religiosas, pero no siempre hay una coherencia, no siempre se ajusta a lo que es, vaya, la visión realista. Sin embargo, la, la, la institución religiosa, bueno, perdón, la institución gubernamental sí tiene la facultad administrativa y jurídica de sancionar a los individuos según sea la falta. Si el primer pilar nos dice que la primicia de ley se basa en lo que una sociedad considera como un comportamiento aceptado, entonces debe de haber un castigo o sanción cuando un comportamiento no es aceptado. Es ahí donde entra la importancia de esta institución social. Es la que mantiene administrativamente el funcionamiento de una sociedad. Y para poder generar estas sanciones, entra el sistema jurídico. Si es cierto que cada uno de nosotros tiene derechos y libertades, bueno, pues, ¿qué pasa cuando son violentadas estas libertades y estos derechos? Bueno, pues debe haber una sanción. Pero sanción con base en qué. Explicaba la semana pasada que para evitar el incidente de la Revolución Francesa, los franceses crearon una constitución donde estipulaban que era una conducta delictiva, cuáles eran las garantías del individuo y cuál era la sanción ante esas, pues, carencia de de derechos. Ahora, ese sistema también se implementó en México y es ahí donde entra la relevancia de la estructura del sistema jurídico. Dice que México entonces es en los peores lugares del índice de Estado de Derecho, ya que es una de las naciones peores evaluadas en 6 de los 8 indicadores de una lista
de 113 que conforman este índice. Quiere decir que estamos un poquito atrasados, ¿verdad? En cuanto a la impartición de estos conceptos, en el sentido de que, como les decía, pues si tenemos que recurrir a una encuesta para pedirle permiso a la gente, a ver si en algún momento vamos a juzgar a un presidente que hizo daño, pues ya nos está diciendo que entonces no estamos haciendo bien nuestra chamba desde la institución gubernamental. Ahora, otros puntos que no ahondé por la cuestión del tiempo, pero que son importantes además de entender el sistema judicial, es que debe existir una libertad de competencia en el mercado garantizada por un sistema jurídico. No sé si han escuchado, chicos, que en Estados Unidos está mucho la ley antimonopolio. No sé si la han escuchado. ¿Sí saben de qué se trata? No, profe. ¿No? ¿No saben? ¿Alguien que sepa no sabe nadie? No sabe nada. Bueno, esa ley antimonopolio es como lo dice aquí, debe garantizar la competencia en el mercado. ¿Quién debe garantizarla? Bueno, pues tiene que garantizarla el Estado. Entonces, esta ley antimonopolio lo que busca es que cuando hay una compra, venta de alguna empresa, tiene que analizarse si esta compra o venta, pues genera un monopolio en un rubro. Monopolio es cuando una sola, pues, entidad se encarga de proveer bienes y servicios y no tiene competencia económica. Por ejemplo, supongamos que yo en vez de ser profesor, pues me dedico a vender galletas, digamos, y que estamos aquí en San Luis y que por alguna razón yo provoco o hago que pues no entren productos de famosas empresas galleteras como con G. No voy a decir cuáles porque luego ya saben cómo se pone esto. Eh, pero supongamos que yo evito que vengan otros distribuidores de galletas. Yo estoy generando el monopolio en el sentido de que soy la única opción que estoy manejando un mercado y un producto específico. Lo que buscan, bueno, y como yo sería el único que lo maneje, pues entonces no hay nada que me impida poner el precio que yo quiera a las galletas que yo esté vendiendo. Como yo soy el encargado de esa industria, yo las horneo, las distribuyo y las vendo, pues nada me impide poner el precio que a mí se me pegue la gana. Entonces, para evitar eso, con diferentes mercados, Estados Unidos ha propuesto eso, una ley antimonopolio que evite que una sola empresa tenga el control de pues muchísimas áreas de mercado. No voy a decir nombres, pero no sé si han escuchado que, por ejemplo, hay una empresa que tiene como mascota un ratón, ¿verdad? Y empieza con D, esa empresa, termina con Disney, no sé si lo han escuchado, no sé si lo ubiquen, espero que sí, pero ha hecho muchas compras de estudios, de desarrolladores de películas, de productores. Bueno, pues hay unos que no puede comprar porque en el momento que lo haga, ya no va a tener competencia, entonces va a controlar el mercado. Cada vez que oigan que pues una empresa va a comprar a otra, va a absorberla, escuchen la nota completa porque por lo general mencionan que el gobierno de Estados Unidos, un organismo especializado, está viendo, está analizando si eso afecta, si crearía un monopolio. ¿Por qué? Porque entonces ya no se estaría tratando la libertad de competencia. Entonces el Estado tiene que generar esa libertad de competencia, evitando que haya proveedores únicos de servicios y de bienes. Eso contemplado básicamente por el Estado de Derecho, donde pues si hay una sola persona que maneja un mercado, pues está acaparando toda la ganancia y está haciendo un mal manejo del mismo. Entonces es donde entra la compensación, donde debe de haber más personas que aporten, vendan, distribuyan o compren.
Otro punto importante del Estado de Derecho, como lo dijo hace rato la compañera, es la división de los poderes políticos. Han escuchado seguramente que en alguna noticia de la televisión, a lo mejor han visto, ¿verdad? Que se andan peleando los diputados y los senadores. Bueno, eso es porque ellos son los encargados de crear nuestras leyes, de modificarlas y de ponerlas en vigor. Básicamente, ellos lo que hacen es promulgar qué, pues, qué primicia social debe cumplirse y hacerla oficial. Otro que pues es el encargado de un poder, pues obviamente el presidente es el representante del poder ejecutivo. Y del poder judicial, bueno, pues la autoridad, en este caso, policía, guardia y hasta milicia en algún punto, son los encargados también de dar pues, seguridad jurídica y de proceder contra aquellos que violen las leyes de nuestro país, aunque a veces ellos sean los primeros en hacerlo. Y por último, el cuarto punto que nos crea el hecho de tener un Estado de Derecho es la integración de diversos sectores sociales y económicos en la estructura jurídica. Hablaba de que debe de haber un libre mercado, debe de haber competencia, pero todo esto desde el margen de la legalidad. Ustedes saben que hay productos y servicios que no son legales. Estipulado algo como ilegal, entonces debe ser perseguido de oficio cuando alguien se dedica a la venta, distribución o consumo de aquellos productos que no sean estipulados como algo legal dentro de la estructura judicial de un país. Así sea algo de uso común, si no está estipulado como algo legal, debe de ser visto como un delito el hecho de que se promueva el comercio y el consumo de estos productos. Y es así como funciona o debería funcionar el sistema del Estado de Derecho en México. No solamente castigando a aquellos políticos que pues se quieran pasar de vivos y que pues si cometen un delito que no se les castigue, no, sí se les debe castigar. Pero además de ello, las funciones, como ya vimos, tener una estructura jurídica, libertad en el mercado, división de poderes y la integración de los diversos sectores sociales en México. Y esa, como ya les acabo de explicar, la impartición de justicia es la importancia de la institución social política gubernamental. Chicos, preguntas, dudas, ¿me escuchan? Dudas, preguntas, aclaraciones. No, profe, ninguna. Muy bien. Publiqué aquí. Bueno, nunca es tarde. Chicos, les voy a hacer otra publicación de un documento harto importante porque ya les acabo de explicar hasta cierto punto y de manera breve, pues lo que es la importancia del Estado de Derecho. Sin embargo, pues si estamos analizándolo como una estructura social, si lo estamos viendo desde el punto de vista de, ay, si lo estamos viendo desde el punto de vista de las instituciones sociales, pues debe de haber algo que respalde socialmente este comportamiento. A ver, vamos a ver. Y para ello vamos a ver una teoría que se encarga hasta cierto punto de dar esa validez a esos comportamientos. Chicos, compañeros de Son Comercio Internacional. Pregunta importante. ¿Qué es un contrato?
¿Qué es un contrato, chicos? ¿Sí me escuchan? Vendría siendo como un acuerdo, ya sea escrito, oral, hablado. Ujú. Un acuerdo. Bueno, Bien. Dice por escrito o de manera oral, ¿verdad? Algo que acordamos. Muy bien, María. Diga, Katia. Ay, es que estaba hablando, pero me di cuenta que tenía el micrófono apagado, profe. Iba Ok. a comentar más o menos lo mismo que mi compañera Ángeles, pues es en realidad un contrato entre una o varias personas, pero bueno, ahí difiere un poquito en lo que ella dijo de que puede ser oral, porque si es un contrato, o sea, siempre tiene que estar respaldado con algo. Los contratos por lo general van firmados porque son, por así decirlo, de manera legal. Entonces, bueno, no pudiesen ser solamente orales porque ahí no es un contrato, vendría siendo como que una especie de acuerdo entre ambos, pero no hay nada que pueda, por así decirlo, respaldarlo, ni tanto, sí, o sea, no se puede respaldar. Así es. En efecto, como usted dice, Katia, si hay un contrato, porque debe estar respaldado por algo legal, en este caso por escrito, ¿verdad? Si algo está mal, tiene que estar estipulado por qué y cuál es la consecuencia. Sobre todo, ese es un contrato, ¿no? El acuerdo en qué pasa si yo no cumplo con mi parte del trato, ¿no? Sí, bueno, sí, básicamente se ve más en los negocios, Ujú, porque siempre ponen estipulaciones en los contratos, o sea, ponen cláusulas, perdón. Y bueno, esas cláusulas siempre van a servir de respaldo a ambas partes por cualquier cosa, entonces, pues no se pudiese ser solo de a palabra. ujú. Así es, porque si no se pierde la seriedad y pues ya no es algo oficial. Ahora, vamos a cambiar un poquito de tema. Chicos, les voy a plantear una situación y ustedes me dicen qué pensarían hacer. No sé, ¿verdad? O mejor dicho, ¿qué les ha pasado por la mente hacer? No sé, imagina que pues tú estás bien a gusto, bueno, a gusto entre comillas. Sí sabes que en aproximadamente 3 semanas es la aplicación del examen, ¿verdad? Ahora, imagina, Sí. diga Katia, sí, ¿verdad? En 3 semanas, porque viene Semana Santa, 2 semanas de repasos y semana 13. Imagina que estás muy a gusto en tu casa, todo estresadillo, pero estudiando para tus exámenes. Oye, estudiando en la noche porque pues por el trabajo no puedes hacerlo pues como tú quisieras, pero imagina que te estás quedando por la madrugada en la noche a estudiar y de repente, sea cual sea tu gusto musical, imagina que de repente tu vecino de al lado, que su pared da justo a donde estás tú en tu cuarto, pone música a todo volumen, así fuerte. Y ahora súmale, imagina que esa música que tú estás escuchando que él está poniendo es la música que peor te cae, la música que de plano no quieres escuchar. Ajá, sea cual sea el género. Imagina la situación. Te pone la música que tú menos quieres escuchar en un momento en el que no es conveniente. Chicos, siendo sinceros, ¿qué es lo primero que pasa por la mente de ustedes cuando eso llega a suceder? ¿Qué les ha pasado? Dígame, Katia. O sea, conforme a lo que usted nos está comentando, Ujú. pedirle que baje la música. Pedirle.
Bueno, honestamente me ha pasado y yo no les pido amablemente, les exijo que bajen la Ajá. música porque, pues, por ejemplo, en mi caso, yo vivo en departamentos, entonces ya se imaginará la cantidad de de ruido que a veces se genera. Sin embargo, a pesar de eso, es muy tranquilo aquí y es muy raro que se escuche mucha música. Cuando suele pasar, en mi caso sí es depende del día también, Ujú. pedirles de que disminuyan el sonido de la música, no quitarlo, pero sí disminuirlo porque, número uno, no me dejan estudiar, número dos, puede haber gente que está durmiendo y pues le, le interrumpen el sueño y pues hasta eso me ha tocado que sí comprenden, pero también me ha tocado las veces en las que no, y lo que hago es poner música y subirle todavía más, o regresárselas al día siguiente, en la mañana temprano. Lo siento, Katia. profe, es que no me gusta cuando la gente es muy grosera. O sea, suelo pedirlo de Sí. manera educada, pero cuando no, es como que está bien, pero viene la mía al día siguiente, van a querer dormir y voy a poner música. O sea, es una forma de, ah, si a ellos no les gusta, Pero- obviamente a mí tampoco. Entonces es para que, Ajá. ay, va a sonar bien feo, pero para que prueben una cucharada de su fruto chocolate. Katia. Y, y bueno, entiendo su reacción y lo que dice. Pero yo les preguntaba, además de eso, ¿qué les pasa por la mente? Dice usted, yo les pido y les exijo, pero le puedo garantizar que no es lo que pasa por su mente en primera instancia. ¿O sí, Katia Loreli? Sí, profe. Sí, así pedirlo Sí, amablemente como usted no sí, pensaría, por profe. ejemplo, ¿sí? Bueno, mire, yo digo esto y usted me dice qué tanto se identifica. Ay, ¿No pensaría que de repente o según la hora, el día y el ruido, sobre todo el ruido, si es la música que no le gusta, no pensará en cosas como, ay, voy a hacer que le bajen, o sea, cosas más agresivas, vaya. ¿No ha pensado algo así, Katia? no, profe, cuando me pasa suelo para salir de mi cuarto, abrir la puerta e ir a decirles. Ajá, ok, ok, Y le ya no creo, más pedir. Katia. Y ya esperar que sí lo hagan, si no, al día siguiente la venganza de Katia, ¿verdad? Ay, sí, profe, disculpe, pero sí. Se queda escuchando, ya a esta hora se están durmiendo. Les voy a poner música recio para que se levanten. Sí, profe. Pero le digo, o sea, no suele pasar eso, Ajá. a menos que sea en fin de semana, pero los fines de semana, pues en realidad no me molesta. Y hablo de sábado, del puro sábado en la noche, entonces, pues ahí sí no me molesta para nada el ruido, pero cuando sí es entre semana, y sí tengo cosas que hacer porque sí me ha sucedido, sobre todo cuando es exámenes, he tenido por la ocasión y sí, como que en el estrés o algo uno no piensa, solamente me salgo, subo y les pido que moderen el sonido o que lo bajen o que lo quiten. Y ¿Les ya pide me o les regreso. exige, Katia? Primero les pido, profe, ya después sí es como de que Ajá. o le bajas o vas a ver. O vas a ver mañana que te quieras dormir. Bueno, es que primero es a las personas y ya cuando no, ya se lo comento por ejemplo, los que viven muchos arriba o cerca de mí rentan y pues se lo pido a la persona que les está rentando, ¿no? De que, oiga, pues bájale la música, molesta. Y si le hacen Ok, caso. muy bien. Muy bien, Katia, lo hace estratégicamente. Sí, profe, les doy la oportunidad de ser buenos samaritanos y si no, entonces ya le voy con el chisme a la otra persona, a la persona encargada. Fíjese, fíjese lo que dice Katia. Les doy la oportunidad que sean buenas gentes, si no, cuello. Sí, profe. Mis compañeros no sé, eso es lo que yo pues pienso y de hecho hago. A lo mejor Ok, ellos son más tranquilos. puede que sí, puede que a lo mejor no, a lo mejor aplican tácticas más contundentes, posiblemente. Compañeros, la reacción de ustedes. Muchas gracias, Katia, por compartirlo.
¿Reaccionarían igual o qué harían ustedes o qué pensarían hacer si la situación es de esa manera? Ujú. Fernando, María, Ramiro, ¿cuál sería la reacción de ustedes, chicos? Mi reacción al principio pues sería enojo. Ujú. No, creo que no sé controlar mi carácter como Katia. Ajá. Entonces usted sí va y les reclama en el momento, oye, ¿qué estás haciendo? Pues Bájale. no, no les reclamo, o sea, no soy tampoco de problemas. Me Ajá. trago, por decirlo, mi coraje. Y ya como soy de sueño pesado, pues ya me quedo dormir. Mejor. Ah, tiene una ventaja, María, el sueño pesado. Sí. Ahora, gracias también por compartirlo. Yo les pregunto, ¿qué les impediría tomar una reacción más drástica? Hacer un pleito, por ejemplo. Imagina que de plano es esa música que de plano no te gusta. Todos tienen un género favorito, una música favorita. Y por ende hay una que es contraparte, la que no les gusta. Eso provocaría un estado emocional alterado. ¿Qué les impediría tomar una reacción más violenta? E inclusive en la calle, a lo mejor conoces a alguien que no te cae bien la primera vez que lo ves. ¿Qué te impide ser violento con esa persona? ¿Qué les impediría una reacción más violenta, chicos? En mi caso, profe, me detienen a veces mucho, a veces, pero dependiendo, si no conoces a la otra persona, pues nunca sabes cómo la otra persona pueda reaccionar. Y bueno, me ha tocado en ocasiones ver y creo que eso es algo como que en cierta parte me frena. El, el que sean violentos, pero ya de manera física, porque pues sí hay cierto que mucha gente no controla ciertos impulsos o bueno, no sabes cómo fue su día, ya viene fastidiado y como que generar todavía más problemas si no sabes la situación de carácter de la persona o etcétera. eh, Creo que, pues no sé, a mí no me gustaría que me llegaran a pegar o algo. O sea, siento Así que eso es es. algo que a mí me detendría. Fíjese lo que usted acaba de comentar. Dice, no sabemos cómo va a reaccionar la persona. Es correcto, Katia. Imagínense ustedes que no hubiera leyes. ¿Han visto esas series de zombies, de muertos vivientes? ¿Sí las han visto, chicos? Esas series donde los muertos caminan, donde hay infectados por hongos. ¿Han visto alguna o al menos algún capítulo? ¿Saben a qué estoy haciendo Sí, referencia, profe. chicos? ¿Sí? ¿Usted sí Sí, las ha visto? sí, profe, todas. Ah, Todas las usted es series fan de de ese este estilo. género. Sí, profe. ¿Ya vio la última que está basada en un juego de video? Sí, la del hongo. Esa mera. Acuérdense que no podemos decir nombres porque luego nos corta. Pero esa Sí. mera, la del hongo que crece y que está. ¿Qué tienen en común todas esas series, además de infectados y de cosas así? ¿Cuál es el verdadero enemigo en esas series? El propio ser humano. O sea, los demás porque Propio se ser. empieza a generar mucha violencia por, pues, por las situaciones que se presenten, de verdad. Todos quieren sobrevivir y por lo tanto empiezan a pensar por sí mismos y suelen ser más violentos con los demás. Así es. Ahora es aquí donde entra todo lo que les pregunté de cómo reaccionarían. Porque si usted se da cuenta, Katia, igual ustedes, compañeros, estoy seguro que al menos tienen referencia de sus materiales. Entra en común la contraparte de lo que les estoy diciendo. Ahorita les digo, si ocurre una situación con un vecino y es muy molesta, pues tú de manera tranquila les pides, tratas de socializar, de hacerlo, de razonar, perdón, con la persona y de llevarlo hasta un cierto punto de vista tranquilo. Pero según lo que pueden ver en esas series, no funciona así.
Si tú tienes algo que yo quiero, no te lo pido amablemente. Por lo general, lo hago de una forma contundente y hasta eliminando a toda persona. Y podemos pensar que eso sucedería en la vida real. Bueno, pues, ¿por qué en un escenario sucede así? ¿Y por qué en otros escenarios la situación es muy distinta? Bueno, chicos, les dije que les iba a explicar el origen del Estado y del Estado de Derecho. Y es justamente por eso que les hago esa pregunta. Les dije que el Estado funciona como ese regulador del comportamiento y de la conducta. Si tú haces algo que no está bien, que no es adecuado, pues el Estado genera una sanción. Eso es porque dependiendo de un autor o de otro, nos da, bueno, el término es el mismo. Les pregunté hace rato qué es un contrato. Entonces ya me respondieron, donde se estipulan cláusulas, se firma y hay un respaldo de que tú no puedes hacer algo. Si acuerdas algo, no lo haces. Si lo haces, hay una sanción. Eso es porque el origen del Estado, chicos, tiene un nombre de una teoría filosófica. Y esa teoría filosófica se llama el contrato social o teoría del contractualismo social. Imaginen que por una cuestión o por otra el ser humano se dio cuenta de que si resolvía por sí mismo sus problemas con otras personas, pues entendió que iban a acabar muy mal las cosas. Les decía, ¿qué les impide tomar una reacción violenta? Como dijo usted muy sabiamente, Katia, no sé cómo vaya a reaccionar la otra persona. Y esa es la base del contrato social. Ya está publicado en plataforma el documento llamado contrato social, que es la respuesta a esta disyuntiva y en la explicación del origen del Estado y de la institución política gubernamental. Nos dice entonces que esta teoría del contrato social explica el origen del poder político, esto desde un punto de vista filosófico, desde una filosofía más contemporánea y pues hasta cierto punto algo moderna, dando una versión de cómo empezó el Estado. Hay modos en los que empieza esta teoría explicando el poder político. Hay dos específicamente, la versión de Thomas Hobbes y la versión de Jean-Jacques Rousseau. Primero, ¿qué postula el contrato social? Que el Estado no existía. Ustedes saben que con el origen de las sociedades, el origen del sedentarismo, el ser humano empezó a crear escalas y grupos sociales, pero también sus propias reglas. ¿Qué ocurría? Que pues se dieron cuenta que en un punto, si nosotros actuábamos por nuestra cuenta y de forma más visceral, pues podría llegar a un punto en el que ya ni siquiera iba a existir una sociedad a la cual pertenecer, porque muy probablemente íbamos a acabar unos con otros. Entonces, no había una forma de gobierno, no había cómo regular nuestro comportamiento. El hombre entonces vivía sin el poder político, dominado por algo llamado derecho natural, que es un estado natural donde se rige por las leyes de la naturaleza. Ven que, por ejemplo, los animalitos cuando se pelean o cuando andan en grupo, tienen unos comportamientos muy específicos, donde, por ejemplo, siguen al alfa, otro animalito que quiere ocupar el lugar del alfa lo desafía, si lo gana, pues se elimina el alfa de la manada y pasan cosas como esta. Bueno, pues lo que nos dice este postulado es que el hombre vivía así en un principio. Según la ley natural del derecho natural, cada individuo tiene libertad absoluta para hacer cuanto le plazca, inclusive dañar a otros, a veces por supervivencia, a veces hasta por diversión, como lo hemos visto en esas series, donde por ejemplo aparece un señor con un bate de béisbol con amarradas púas y alambre, por ejemplo. Entonces, según esta teoría, no había restricciones ni castigos en la naturaleza. Simplemente tú tenías una necesidad
ibas y veías cómo de alguna manera la podías cumplir. Eso de las necesidades ya lo vimos, por ejemplo, en la pirámide de Maslow, solo que pues de una forma no tan sofisticada, ya que el ser humano podía hacer lo que quisiera. Pero un buen día, al notar que estos comportamientos pues generaban un caos, el hombre, el ser humano, se dio cuenta de que debía existir una manera de solucionar estas problemáticas. Se deliberó racionalmente y se hizo un pacto o un contrato. Se debía limitar la libertad natural con leyes construidas por el mismo hombre con la finalidad de vivir seguros y en paz unos con otros. Estas leyes artificiales reciben entonces el nombre del derecho positivo y dan lugar a lo que conocemos como Estado político, donde como ya vimos desde el Estado de Derecho, cada persona debe tener una sanción con base en la falta que ha hecho y además se deben de garantizar sus derechos como persona. Este pacto entonces consiste en que el hombre voluntariamente renuncia a la libertad ilimitada con la que nació por derecho y por ende renuncia a hacer lo que quiera y se compromete en obedecer las leyes del Estado que limitan dicha libertad. ¿Esto por qué? Bueno, porque existe un beneficio en el sentido de que hay un término de paz y de seguridad. Ahí es donde resalto lo que usted dijo, Katia. Yo no hago algo porque no sé cómo va a reaccionar el otro. ¿Por qué? Porque si yo hago algo, entonces estoy ahora rompiendo el contrato y por ende puedo generar que aquel al que yo esté atacando también se defienda de la manera igualmente brutal a como yo lo estoy haciendo. Pero eso que generaría un estado de caos, generaría que todos peleáramos contra todos, que todos nos hiciéramos lo que se nos pegara la gana y que no habría ninguna consecuencia. Vaya, me suena increíble, pero pues así ha funcionado. Aceptado el pacto, entonces el hombre dejó de vivir en estado natural y empezó a vivir bajo las reglas de un estado, una autoridad, legislaciones, leyes y sobre todo sentencias. Ningún defensor del contractualismo piensa que el pacto sucedería como un hecho histórico, es decir, no pasó que en un buen día el ser humano dijo, oye, como que nos estamos matando todos, ¿no? ¿Qué va a pasar? No, pues vamos a reunirnos a ver qué. No, no fue así, sino que fue algo más implícito. ¿Recuerdan el primer pilar del Estado de Derecho? La primicia de la ley con base en la voluntad del pueblo. Bueno, pues a partir de ahí, según es como surgió esta teoría, el pueblo se vio en la necesidad de crear estas leyes para, pues, garantizar la paz, la soberanía y sobre todo la existencia de los pueblos. El fundamento entonces del poder político no es Dios, sino que el gobernante no gobierna por la gracia de Dios, gobierna por la voluntad del ser humano, porque como personas le hemos confiado a otros seres humanos la facultad de que legislen estas leyes. Les decía y por eso le recalcaba, la religión busca generar un comportamiento óptimo, pero el Estado busca sancionar a aquel que no lo hace. Esto por voluntad del propio ser humano. Es aquí este apartado lo que explica el por qué existe la institución social gubernamental. Porque como vimos, las instituciones surgen de las necesidades del ser humano. Y una necesidad que se contempló fue esta, la necesidad de una legislación. El poder político no es trascendente, no viene de una instancia superior al hombre que lo impone, es producto entonces del ser humano. Dicen que la democracia es el poder de Dios y es el poder del pueblo. Bueno, pues el ser humano es el que impone ese poder.
El Estado y la política entonces son fruto de una decisión racional, de responder a esa necesidad de qué vamos a hacer si nos podemos autodestruir. Entonces es la razón lo que conduce a los hombres a pensar que conviene. Y ahora vamos con las diferencias entre un postulado y otro. Vamos primero con mi favorito, Thomas Hobbes. Antes de eso, yo les pregunto, chicos, chicas, así rápido, ¿qué creen ustedes? ¿Que el ser humano es bueno por naturaleza o que el ser humano es todo lo contrario, es malo por naturaleza? ¿Qué piensan ustedes? ¿Somos buenos o somos malos? Así rápido, sin razonarlo tanto. Malos, profe. Malos, dice Katia. Yo María, digo, Sí. ¿de qué cree? conforme, Sí. conforme vamos creciendo, ya es decisión de cada uno si eres bueno o eres malo, dependiendo Pero cómo así te de bote portas. pronto, ¿el ser humano es bueno o es malo por naturaleza? Bueno, Es bueno, dice María. Bueno, ya tenemos dos opiniones Yo digo que es diferentes. malo. Ramiro dice, el ser humano es malo, somos malotes por naturaleza. Fernando, falta usted. Y Fernando ya se perdió. Pues chicos, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que el ser humano no es bueno ni es malo. Es un animal de la naturaleza. Por ende, somos susceptibles a hacer cosas buenas y a hacer cosas malas. Somos una escala de grises. Pero si le preguntas a Thomas Hobbes, que es mi versión favorita del contrato social, estaría más de acuerdo con su compañero Ramiro y su compañera Katia. ¿En qué sentido? En que Thomas Hobbes piensa que el estado natural para los hombres es la guerra de todos contra todos. Es el ejercicio continuo de la fuerza. Y dicho de otra manera, Thomas Hobbes dice que el hombre es un lobo para el mismo hombre. Pocas palabras para Thomas Hobbes. El hombre es malo por naturaleza, ¿no? Si tuviéramos la oportunidad de matarnos entre nosotros, según Thomas Hobbes, lo haríamos. En ese estado natural, cada cual tiene esa libertad ilimitada, pero también corre ilimitados peligros, como decía usted, compañera. Si yo hago algo, no sé cómo va a reaccionar el otro. Entonces, si yo estoy practicando una violencia, es indudable que también voy a vivir esa violencia en contra. Entonces, como el ser humano vivía en un miedo constante de me van a matar, me van a comer y yo puedo hacer lo mismo, pues se acordó ese contrato social. Se pierde voluntariamente entonces la libertad ilimitada que contenía la naturaleza y el hombre la cede al Estado. Pocas palabras para Thomas Hobbes fue así. ¿Saben qué? Un día nos vamos a terminar destruyendo, nos vamos a terminar matando. Mejor para evitar que ya no haya raza humana, vamos a crear un conjunto de leyes, vamos a crear el Estado y pues que alguien nos gobierne y nos diga qué está bien y qué está mal. La cuestión ahora con Hobbes es que el Estado se vio representado por la monarquía, donde el poder solamente recae en una persona y la impartición de la ley no va por legislación. Ok, Fernando, no se preocupe. Bueno, estuvimos 2 contra 2, el hombre bueno o el hombre malo. Y pues yo les digo un punto neutral. Ahora, Thomas Hobbes dijo que el hombre creó el Estado a partir de la monarquía porque pues se evita la pelea del hombre, ajá, se compite, pero además porque hay una gloria para quien tiene el poder y por ende de manera autónoma podemos llegar a concluir que esa persona, al ser algo elegido hasta por Dios, pues lo podemos obedecer sin tanto problema. ¿Mm? Dice que así como la naturaleza del mal tiempo no está en un chaparrón o dos, sino en una inclinación hacia la lluvia, así la naturaleza de la guerra no consiste en el hecho de la guerra, sino en la disposición conocida para ella. Es
lo que nos dice que el hombre es tendiente al conflicto y que de alguna o de otra manera nos vamos a estar destruyendo. Y por eso es que pues hemos creado un contrato pactado de manera implícita para que eso no nos suceda. Entonces, bueno, un autor a favor de Ramiro y de Katia. El hombre es el lobo del hombre, pero no todo es malo. Su compañera María de Los Ángeles y su compañero Fernando opinan que el hombre es bueno por naturaleza. Entonces comparten la visión de Jean-Jacques Rousseau o Juan Jacobo Rousseau para los cuates, donde cree que el estado de naturaleza era mejor que el estado civilizado, que la evolución del hombre es la historia de una decadencia, es decir, cuando el ser humano era más antiguo, pues era mejor que como era ahorita. Digamos que con el tiempo nos hemos hecho malos, pero en un principio el hombre era bueno y es bueno por naturaleza. Cree que en un principio era muy fuerte en el hombre el sentimiento de compasión, que consiste en ponerse en el lugar del otro y cooperar con él, lo cual es un mecanismo con el que contamos para la supervivencia del individuo y la especie. Es decir, a diferencia de Rousseau, a diferencia de Hobbes, donde pues si tenemos la oportunidad vamos a aniquilar a otro hombre, Rousseau dice, no, pues es que resulta que el hombre es tan bueno que hemos sobrevivido por la compasión de nuestra especie. Hemos sido buenos unos con otros, hemos sido empáticos, al que no tiene pan le doy un pedacito de mi pan, y eso ha hecho que pues se conformen las sociedades. Pero como hemos ido evolucionando, hemos disminuido esa compasión y aumentando en lo que Rousseau llama amor a sí mismo, que consiste en apoyarse en el mal del otro para sentirse uno bien. Es decir, que a veces para sentirnos bien tratamos de dimensionar la desgracia del otro. Entonces, la causa de que disminuya es la cooperación y aumente la competitividad es la propiedad privada. El ser humano no es que sea malo, al contrario, es bueno. Pero como existe propiedad privada, cada quien tiene su casa, su familia, sus ingresos, pues puede venir a lo mejor un rato en el que yo los comprometa. Entonces, como somos tan buenos y no queremos un declive moral, se creó el contrato social para generar que el Estado salvaguardara nuestra propiedad privada, no nos volviéramos locos y evitáramos en un futuro lo que propone Hobbes que ya éramos. Pocas palabras, hicimos el contrato social para evitar que nuestra sociedad cayera en ese estado de guerra constante. La sociedad civil no ampara la seguridad, sino la desigualdad. Y esa sociedad civil nació el día que a un hombre se le ocurrió cercar un terreno y decir, este me pertenece, y se encontró con suficientes obtusos como para hacerle caso. Es decir, la culpa fue de alguien que dijo, estas cosas son mías, nadie se mete con mis cosas y vamos a crear algo llamado Estado para que yo no me meta con tus cosas y tú no te metas con las mías. Ahora dice Rousseau que como hemos evolucionado, pues ya no podemos regresar a esas épocas donde todo era bonito, donde había florecitas, y lo que procede es buscar la organización social más adecuada, siendo así la democracia. Otra diferencia entre Hobbes y Rousseau, mientras Hobbes decía que el Estado nacía a partir de la monarquía, Rousseau dijo, seguimos siendo tan buenos que no imponemos reyes. El pueblo decide quién lo va a gobernar. No una democracia representativa donde hay un parlamento, sino una donde el hombre no delega a nadie su libertad y se autogobierna mediante leyes que tienen como objetivo el bien común. Es decir, no democracia en el sentido de que va a haber solamente personas que gobiernen, sino democracia en el sentido de que gobiernen con base en lo que es correcto para nosotros. Entonces, para Rousseau, el enemigo de la democracia es el interés privado, la propiedad privada, que hace que los hombres busquen ganancia rápida. Entonces, no somos malos, simplemente somos incapaces de proteger nuestras cosas
nos hemos vuelto egoístas y por eso hemos generado la necesidad de crear una instancia que cuide de nuestros intereses. Dice entonces que Rousseau piensa que el hombre no es capaz de no poner en primer lugar su interés privado a la hora de gobernarse. Si se aparta el pacto social, lo que no pertenece a su esencia, encontraremos que se reduce a términos como que cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general. Y nosotros recibimos corporativamente a cada miembro como parte indivisible del todo. Pocas palabras, la filosofía de Rousseau era un poco más, más socialista, donde el ser humano tiene una utilidad social, un fin común y nos apoyamos unos con otros porque en esencia seguimos siendo buenos y nobles. Sea cual sea la teoría, el contrato social postula que o porque somos muy malos o porque somos muy buenos, pero necesitamos una instancia que administre nuestros recursos, que sancione cuando algo no estamos haciendo bien, porque nosotros no somos capaces de hacerlo. En una teoría, porque si nosotros decidimos hacerlo, nos vamos a volver tan malos que vamos a terminar tergiversando nuestras leyes, o en la otra versión seremos tan buenos que si nosotros lo hacemos en específico, vamos a quebrantar nuestras leyes por el amor al prójimo, y todo por culpa de la propiedad privada. Esos son los postulados filosóficos que dan origen al Estado y que hasta cierto punto sustentan el Estado de Derecho, en el sentido de que sea cual sea uno de los extremos, la realidad es que el ser humano es incapaz de gobernarse por sí solo y creó a partir de esa necesidad una instancia llamada gobierno, que es la que permite que nos vayamos pues regulando nuestros comportamientos y responde a la necesidad de las legislaciones de leyes, de las creaciones y aplicaciones de las mismas, para que nosotros no terminemos rompiendo ese contrato. Mencionaba esas series de zombies y hongos y muertos, porque si nos damos cuenta, en las sociedades en las que están gobernadas ya no existe el contrato social, ya es el estado natural en pleno. Yo quiero esto, lo voy a tomar de un grupo rival. Yo quiero esto otro, lo voy a tomar en el momento que yo quiera. Si acaso en la última serie hay algo de Estado, una sociedad, Fedra, si mal no recuerdo, pero aún así la gente no está muy de acuerdo porque lo ven como algo malo, porque es muy autoritario. Sin embargo, lo que pasa es que son autoritarios porque entienden lo que proponía Thomas Hobbes. El ser humano es malo en tiempos difíciles y si no somos mano dura, se va a descontrolar. Y es así como terminamos la lección de la institución política gubernamental, explicada a través del Estado de Derecho y del contrato social para entender por qué es una institución social el gobierno y el Estado. Chicos, preguntas, comentarios, observaciones. No, profe, No, profe, ninguno. todo bien. ¿Queda claro las teorías entonces del contrato social y del Estado de Derecho? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Muy bien, chicos. De tarea, ¿qué les dejaré de tarea? ¿Qué les dejaré de tarea? Ah, ya sé. Nada, por Voy a favor. dejar. ¿Por qué? Si yo sé que les gusta hacer tarea, chicos. Se nota que están esperando estas fechas para hacer tarea, ¿verdad? ¿Sí o no, chicos? Bueno, no me responden, entonces sí quieren tarea. Vamos a.
¿Sí? No, No, Nada más su compañero Ramiro no quiere. no. yo tampoco. Ok, chicos. Vamos a hacer esto. Los voy a dejar de descansar esta semana. Pero la próxima sí les voy a encargar un trabajo que tiene que ver con todas las instituciones sociales. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Ok, no hay de qué. Pues chicos, prendan su camarita. Vamos a despedir la clase del día de hoy. Eso es. Muy bien. Y chicos, pues que tengan excelente fin de semana, bonita noche. Disfruten sus vacaciones. Si van a estar libres vacacionando, disfrútenlo. Si van a estar trabajando, también disfrútenlo, ya tendrán tiempo. Pero sea como sea, disfruten sus vacaciones. Nos vemos por aquí en 2 semanas, el próximo jueves 13 de abril. ¿Sale? Sí, profe, hasta luego. Descanse, profe, Hasta linda luego. noche. Buenas noches. Igual, buenas noches, que descansen. Bye.